Hola y bienvenido, espero que estés muy bien. Quiero contarte que conseguí prestada por algunos días una torre gamer con una gráfica más o menos decente, que sería la 4060, para poder realizar las pruebas de 144 Hz con algunos televisores que aún poseo, que dicen tener esa frecuencia de actualización o tasa de refresco. Voy a empezar primero con este TCL C755, que como tal dice tener los 144 Hz de frecuencia de actualización. Sin embargo, primero hay que realizar unos pasos antes de proceder a los 144 Hz. Lo primero sería oprimir el botón de configuración del control remoto. Accedes aquí donde dice toda la configuración, luego aquí donde dice canales y entradas, luego aquí donde dice entradas. Luego vas a irte hasta abajo, aquí donde dice estándar avanzado de HDMI. Debes colocarlo en activado. Y aquí donde dice modo de alta velocidad de fotogramas, debes activarlo. Normalmente esto viene desactivado de fábrica y normalmente aquí viene en automático. Recuerda colocar activado aquí estándar avanzado de HDMI y aquí activar modo de alta velocidad de fotogramas. Ahora vas a regresar como tal a la página de inicio del sistema operativo. En este caso utilizo Windows 11 como ejemplo. Por cierto, me tocó hoy utilizar este micrófono porque a los vecinos les dio por colocar música por taladrar y a los vendedores por hacer un carnaval pasando y pasando, pero bueno, este por lo menos cancela de una forma más óptima ese ruido de fondo. El siguiente paso es entonces activar como tal el modo juego del televisor. Te vas aquí a oprimir el botón de las tres rayitas del control remoto, vas aquí donde dice modo de imagen, seleccionas juegos. Y ahora lo siguiente sería como tal acceder a el panel de configuración. Te vas aquí a configuración, sistema, aquí donde dice pantalla. Te cercioras de que aquí donde dice resolución de pantalla esté en 3840 por 2160, que sería la resolución máxima y la resolución recomendada. Vas a irte ahora aquí donde dice configuración avanzada de pantalla. Y ya podrás seleccionar los 144 Hz. Te aparecerá este aviso. Le das clic aquí donde dice conservar cambios. Y listo. Vamos a realizar el UFO test. Entras a la página testufo.com. Esperas entonces y reconoce que la frecuencia de actualización de la pantalla es 144 Hz. Realmente se ve muy bien, pero personalmente debo decir que yo no percibo grandes cambios entre 120 Hz y pasar a 144 Hz. Pero tal vez un gamer que sea demasiado exigente sí pueda percibir esa diferencia. Por supuesto, si quisieras cambiar la frecuencia de actualización lo puedes hacer muy fácil. De nuevo aquí, supongamos que quieres volver a los 120 Hz. Porque no sé, te gustó más, porque simplemente es obvio que entre menor sea la frecuencia de actualización de la pantalla va a consumir menos energía. Entonces cambias a 120 Hz, regresamos al UFO test, reconoce ahora que la frecuencia de actualización es de 120 Hz y como te digo, se sigue viendo increíblemente bien. Pero, te repito, yo personalmente no percibo grandes cambios entre 120 Hz y 144 Hz. Tal vez una persona muy entrenada sí pueda percibir esos cambios. Vamos a retornar de nuevo a los 144 Hz. Por cierto, todo se ve muy bien. No hay ni manchitas de colores ni líneas de colores como a veces puede pasar cuando la pantalla realmente no alcanza esa alta frecuencia de actualización. Bueno, antes de realizar la prueba con este videojuego, debo decir que obviamente cambié de micrófono porque me permite las dos manos libres y porque el ruido ambiental pues, se calmó un poco. Perdón si en algún momento se escucha algo. Es un micrófono que es bueno, pero no cancela tanto el ruido como el anterior, pero me deja las dos manos libres. Entonces voy a hacer la prueba con este videojuego Minecraft, que por cierto, pues por si no lo sabían, mi novia abrió un canal tanto de YouTube como de Twitch para hacer streaming y actualmente está aprendiendo a jugar este videojuego. Aquí les dejo los links de ambos canales por si de pronto quieren seguirla. A ver, el siguiente paso como tal es activar el maestro de juegos para poder que los 144 Hz funcionen con videojuegos. Van a ir aquí entonces a este botón de menú
y van a seleccionar aquí donde dice maestro de juego activado, porque de fábrica suele venir en desactivado. Y aquí entonces vemos que está la resolución recomendada y la frecuencia de actualización de 144 Hz. Perdón que les dé un poco la espalda. Bueno, no sé si ya se vieron la película. A mí me gustó bastante. Yo realmente no es que sea fanático de este juego. Realmente lo juego es porque mi novia decidió empezar a jugarlo, porque es un juego muy común, con mucho público. La película me gustó, a pesar de que no soy fanático del juego, me gustó bastante. No sé si ya se la vieron, se la recomiendo. Aún si no son fanáticos del juego, es realmente entretenida. Bueno, yo siento una increíble fluidez, muy buena fluidez en general. Muy buena. Ya lo he jugado a 120 Hz y, como he dicho, no percibo cambios, no percibo grandes cambios. La fluidez es increíblemente buena. Obviamente estoy muy cerca de la pantalla y pues es muy fastidioso estar tan cerca. Solamente es para enseñarles las pruebas. Bueno, no soy experto en este juego, realmente solamente sé lo que más o menos he visto cuando juega mi novia. Pero realmente es simplemente para mostrarles que se siente muy bien con los 144 Hz, también se siente muy bien con los 120 Hz. No voy a realizar pruebas con otros juegos porque, bueno, por ejemplo el Warzone, que me lo piden tanto, es demasiado pesado y pues realmente, por lo menos por ahora, no haré esas pruebas. Por el momento solamente la hago con este videojuego. Quiero decir que también realizaré estas mismas pruebas de 144 Hz con el Hisense U7N, que todavía tengo en mi poder. También con el Samsung OLED S90D, que todavía tengo, que también clama tener los 144 Hz. Y bueno, les contaré qué tal lo percibo, qué tal va. Me imagino que irán igual de bien que con este modelo TCL S755. Así que bueno, ya saben entonces que este televisor sí es compatible con los 144 Hz en 4K. Va muy bien, simplemente realicen todos los pasos que mencioné antes para poder acceder a esa alta frecuencia de actualización. No siendo más, les recuerdo que me pueden apoyar bien sea por medio de Baki, de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que dejo en la descripción, y por supuesto dándole clic al botón like si este video les ha gustado, ya empezó otra vez el vecino a taladrar, y suscribiéndose a mi canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.